Buenas noches. Bienvenidos al primer foro Multiculturalismo, Desafíos de la Sociedad Colombiana. Participan en el foro el doctor Henry Bocanegra, la doctora Doris Parra, docentes investigadores del Centro de Investigación Corporación Universitaria. Apoyan Claudia Bocanegra, Centro de Investigaciones y Semilleros de la Facultad de Derecho. La doctora Doris Parra es docente investigadora de la Facultad de Derecho, pertenece al Centro de Investigaciones de la Universidad y nos hablará del multiculturalismo y ciudadanía, un debate de ética pública contemporánea. Bueno, buenas noches. Quisiera, antes de presentar mi ponencia, comentarles un poco cuál fue el origen de este primer foro sobre multiculturalismo. Quisiera comentarles en consecuencia que en el Centro de Investigaciones de la Universidad, así como en la Facultad de Derecho, hemos venido trabajando ese tema del multiculturalismo desde diversas perspectivas. Sin embargo, ya cada uno, y para la muestra están acá los diferentes ponentes, cada uno había trabajado ese tema de manera separada. En el Centro de Investigaciones decidimos, después de un debate arduo que se llevó a cabo en diversas sesiones, reunir esos diversos puntos de vista y presentarlos en la sesión de hoy en un evento que fuera el primero. Es el primero porque pensamos, y es nuestra propuesta para que ustedes también nos acompañen, así como la invitación se hace extensiva a los ponentes, cada año hacer un evento en el cual la universidad reflexione sobre los diferentes aspectos que implica el multiculturalismo, que hoy en día es uno de los temas que más toca a todas las sociedades, no solamente aquí en Colombia, sino las sociedades del mundo entero. En la noche de hoy hemos tratado de hacer este primer foro tratando diferentes temas del multiculturalismo, para hacer un abrebocas, para presentar esas diversas perspectivas, diversos enfoques e ir mostrando esa variedad y la diversidad que implica el multiculturalismo. Queda en consecuencia, y eso lo veremos también a lo largo de las ponencias de esta noche, un reto para todos nosotros. Ese reto, lo anticipo de una vez, es cómo construir ciudadanía, cómo aportar nosotros, cada uno de nosotros, a esa construcción de la convivencia en paz, en una convivencia armónica, a pesar de que todos seamos diferentes. Entonces, bueno, una vez habiendo presentado algunas palabras frente a la justificación del porqué de este evento, paso a presentarles el punto de vista que quiero compartir con ustedes esta noche. Mi ponencia enfoca el tema del multiculturalismo desde la perspectiva de la filosofía política contemporánea. En esa perspectiva se van a abordar diferentes aspectos, pero parto de una noción de multiculturalismo que implica necesariamente la diversidad de la cosmovisión del mundo, es decir, implica diferentes formas de ver una misma realidad. Si uno mira un poco la historia de esa noción de multiculturalismo, pues la historia misma de la humanidad ha mostrado siempre un debate en términos de imposición de una sola y una misma y única forma de ver el mundo. La historia de la humanidad, las diversas guerras, los enfrentamientos en las diversas sociedades explican y muestran ejemplos concretos de esa intención de diversos grupos humanos de imponer una sola visión propia frente a las otras posibles realidades y a las otras posibles formas de comprender la realidad. Hoy en día, entonces, el concepto de multiculturalismo empieza a generar nuevos retos, nuevas transformaciones para nosotros, y desde el punto de vista de la academia exige que demos una reflexión sistemática, una reflexión seria frente al mismo. Esto implica, el concepto de multiculturalismo implica entonces
una cosmovisión, es decir, una forma determinada o varias formas determinadas de comprender la realidad, pero también implica la noción de proyecto de vida, es decir, implica una visión compartida del mundo, pero también un proyecto de vida individual, un proyecto de vida personal. El segundo concepto que quisiera plantearles en la noche de hoy es el concepto de ética pública. En filosofía política, la noción de ética pública es de vital importancia en la medida que expresa los valores que todos nosotros tenemos como ciudadanos de un determinado Estado. Esos valores se fundamentan en la solidaridad, que es uno de los valores, digamos, fundantes de la ética pública, pero también debe tener en cuenta la misma noción de libertad de cada uno de nosotros como individuos. Entonces podemos ya empezar a vislumbrar una tensión que se da frente a estos valores, es decir, cómo ser solidarios en medio de la diversidad cultural, en medio de diferentes posibilidades de comprender la realidad, defendiendo nuestras propias escogencias individuales como seres individuales que somos. El tercer concepto importante entonces, sobre el cual también mis compañeros seguramente harán algunas otras precisiones, es el de ciudadanía. Este concepto de ciudadanía está enfocado como la condición de un individuo que no va a vivir solo, que no puede por definición estar aislado en una sociedad, sino que tiene que construir la convivencia junto con otros en un entorno que es denominado Estado y que a su vez propone un determinado proyecto de convivencia a futuro. Frente a estos tres conceptos o derivados de estos tres conceptos, se van a presentar los diversos enfoques problemáticos que, como ya les he mencionado, vamos a intentar reflexionar para proponer alternativas de solución. Esta problemática es pues cómo tratar de defender nuestros propios puntos de vista, nuestra propia cosmovisión, pero respetando también las formas diferentes de comprensión de la realidad que tienen otros grupos humanos, otras personas, y que son también igualmente válidos. El reto es pues convivencia y construcción de ciudadanía, y la pregunta que voy a dejar planteada desde ya es, bueno, ¿cómo vamos a construir esa convivencia y esa ciudadanía? Invitación también para mis compañeros ponentes, para los asistentes, para que empecemos a reflexionar frente a ese tema. Bueno, algunos elementos frente al origen de esa noción de multiculturalismo que hoy en día estamos abordando. Si bien el concepto de multiculturalismo ha estado siempre presente en los diferentes ámbitos sociales y culturales, en la filosofía política es relativamente reciente. ¿Por qué reciente? Data especialmente de la caída del muro de Berlín, del final del socialismo, de la instauración de la globalización, es decir, de la universalización y de la homogeneización de nuestro planeta, de nuestros diferentes países. Una vez se finaliza el conflicto que todos conocemos en la historia entre capitalismo y socialismo, que fue denominado Guerra Fría. ¿Qué ocurre a partir de 1989, que es el momento, es la fecha de referencia de un nuevo enfoque globalizado del mundo? Las sociedades empiezan a cuestionarse frente, ya no hay esas barreras que existían antes de bloque socialista, bloque capitalista, que dividían, digamos, el planeta en dos grandes grupos o dos grandes bandos. Las sociedades se dan cuenta entonces
que hay transformaciones, que hay diversos grupos también culturales y sociales que recobran una identidad propia, que la quieren hacer valer frente a otras. Hay también movilidad, posibilidad de movilidad y desplazamiento que antes no existía como tal. Las fronteras mismas de los diferentes estados en el mundo empiezan a caer, empiezan a transformarse y surge, digamos, se consolida una de las intenciones de vieja data de Europa, que es conformar un bloque de países con una serie de características, digamos, diversas, pero buscando unidad en el ámbito fundamentalmente del mercado, y eso ha implicado también movilidad y desplazamiento, como les digo, de las personas y reducción de las fronteras. Hoy en día el espacio Schengen, ustedes lo saben, permite el desplazarse de un país a otro casi sin darse cuenta, sin pasar fronteras, manejando esquemas y principios económicos e incluso tendencias políticas con cierta homogeneidad que permiten la toma de decisiones de forma colectiva. Otro de los grandes aspectos que ha contribuido con el desarrollo del multiculturalismo es el desarrollo de las tecnologías de la información, que han roto también con las barreras de espacio y tiempo que antaño se tenían y que pues han permitido el diálogo y la implementación, digamos, del debate sobre diferentes aspectos en tiempo real. Así pues se va dando una transformación política, cultural y social de los grupos humanos contemporáneos, y esto ha acelerado que la reflexión sobre el multiculturalismo esté cada vez más dentro de los espacios académicos, dentro de los espacios sociales y de reflexión como este. Planteo entonces un debate que surge aquí nuevamente, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas de la diversidad cultural? Y a su vez, ¿qué nuevos conflictos se han empezado a generar a partir de esa diversidad cultural? Hay un caso concreto que ustedes seguramente conocerán, que es el caso especialmente de Francia, en donde el Islam, que es relativo a una minoría étnica, está generando atentados frente a la mayoría que es laica o de tradición católica. Esto ha generado una fuerte controversia en Francia y en los países europeos frente a esa, digamos, tendencia impositiva, en este caso ahora del pensamiento musulmán frente a otras tradiciones. Bueno, esos son algunos ejemplos. Hay también el resurgimiento de partidos políticos ultranacionalistas que defienden la tradición, que defienden las costumbres, y esto ha generado también un rechazo al surgimiento de nuevas culturas o nuevas formas de expresión de las mismas, generando nuevamente allí espacios de posible y potencial conflicto. Esto implica también, como les decía, falta de solidaridad, valor que para la construcción de ciudadanía es fundamental. Voy a finalizar ya este planteamiento, resumiendo entonces los tres grandes enfoques que quiero dejar planteados desde la filosofía política de cómo tratar o de cómo abordar el multiculturalismo. Por un lado está la noción como tal de multiculturalismo, de ética pública, en donde la libertad de las personas a escoger su propio proyecto de vida, la igualdad, digamos, en que deben ser tratados todos los seres humanos, y la posibilidad de construir convivencia en la diversidad es el tema más importante que quiero resaltar.
En el segundo ámbito, quiero también plantear que el multiculturalismo es un hecho social innegable que se está haciendo cada vez más evidente en todas las sociedades y que empieza a ser, digamos, fuertemente analizado, replanteado incluso por las diferentes áreas del conocimiento, entre ellas la filosofía, el derecho, las ciencias sociales, la sociología como tal, tratando de dar nuevas luces, nuevos aspectos de cómo abordar la convivencia en la diferencia. Finalizo entonces con la posibilidad de una propuesta política que implica necesariamente la transformación de ese concepto de nación, en el cual a cada espacio territorial le correspondía un grupo homogéneo de personas con una misma tradición, unas mismas costumbres, una misma lengua, con un mismo proyecto, digamos, de convivencia grupal, y que hoy en día está siendo cuestionado porque cada vez más vemos que se han visibilizado diferentes formas de ver y de comprender el mundo, es decir, diferentes cosmovisiones, todas igualmente válidas, que reclaman una identificación propia y un reconocimiento por parte del Estado y por parte de las sociedades. Conclusión, planteo entonces estas tres. Hay una necesidad muy grande, y por eso este foro, este espacio se ha planteado, de reflexionar y debatir abiertamente el tema del multiculturalismo, dejando de lado el tabú que muchas veces este concepto implica. El segundo aspecto es redefinir la noción de ciudadano y tratar de construir valores comunes, es decir, refundar esa noción de ciudadanía con nuevos valores comunes que podamos compartir, pero a los cuales se llegue a través del diálogo y la reflexión. Y finalmente, desde la ética pública, se promueve un Estado laico en donde la solidaridad como seres humanos, a pesar de nuestras diferencias, sea el elemento que cohesiona y el elemento que fundamente nuestra convivencia. Muchas gracias. Ahora nuestro conferencista va a ser el doctor Henry Bocanegra, quien es el coordinador de investigaciones de la Facultad de Derecho del Centro de Investigaciones de la Corporación Universitaria, director de la revista República, quien nos va a tomar el tema de multiculturalismo en América Latina, proceso histórico, retos y tendencias. Bueno, inicialmente agradecerle a todos ustedes la presencia en este evento, que pone, digamos, presente una discusión, una realidad importante del acontecer democrático de Colombia, de América Latina, de muchos países del mundo, que afrontan los problemas de la diversidad cultural, ¿no?, de diferentes ópticas, de diferentes perspectivas. Hace unos meses tuve la ocasión con un colega de la Universidad Libre publicar un artículo titulado Ciudadanía Multicultural y Pluralismo Cultural, perspectivas jurídicas y sociales sobre el concepto de ciudadanía. Artículo que se publicó en la revista Republicana número 20 de enero-junio de 2016, y que creo que también sea un elemento de consulta y discusión, aunque no van a ver muy duro en la crítica frente a lo que planteamos ahí. Este evento se plantea como un título bien interesante: multiculturalismo, desafíos para la sociedad colombiana. Y vale la pena señalar que la sociedad colombiana tiene múltiples desafíos. Ese es uno. El problema es cómo aborda el problema de los pueblos originarios, cómo aborda el problema de derechos, garantías y libertades de la población afro, cómo aborda
los derechos de la libertad de la población LGTBI. Ese es un desafío, pero obviamente tenemos otros. Uno de ellos, la sociedad colombiana tiene, pues, entre ellos, digamos, el debate frente a la paz. Consolidar un proceso de paz con unos grupos irregulares que han tenido unas consecuencias nefastas sobre la estructura, la realidad, los derechos, las garantías de todos los ciudadanos colombianos. El problema del bienestar material de la sociedad y cómo la gente tiene acceso a los diferentes bienes y servicios que le permitan un nivel de calidad bueno, para decirlo de alguna manera. Y obviamente tiene que ver con la política macroeconómica, con los diferentes convenios, tratados que Colombia suscribe con otras naciones en el marco de las políticas de tratados de libre comercio, de la protección al mercado interno, de la generación de un proceso de industrialización que apunte a la robótica, a la cibernética, a las tecnologías de punta, que supere la división internacional del trabajo impuesta desde las grandes metrópolis capitalistas. El otro gran reto que tiene que ver con el tema que estamos planteando el día de hoy, el respeto a los derechos de niños, niñas y adolescentes y de ciudadanía en general. El reto de cómo nos integramos al mundo, qué criterios debe tener o desarrollar el país para poderse integrar al mercado mundial, para poder intervenir en los organismos multilaterales y tomar decisiones que no vulneren el derecho a la autodeterminación de los pueblos. Y por último, el reto de la formación humana, el problema del papel que cumple la educación frente al desarrollo material y espiritual de nuestros pueblos. Entonces hay muchos retos. Y nos metimos, digamos, a esta temática, digamos, por la casualidad. Veníamos trabajando un tema relacionado con otro asunto. Mira, aquí hay un debate frente a los enfoques que reivindican el multiculturalismo, el pluriculturalismo, la interculturalidad, y los enfoques, digamos, de carácter económico, que apuntan fundamentalmente a destacar la categoría de la lucha de clases, y lo económico, independientemente de la condición étnica. Y claro, pues es un debate importante porque en ocasiones se ha planteado que muchas de las políticas que enfatizan en lo étnico han llevado a la creación de guetos, y en otra medida que el discurso de la multiculturalidad muchas veces está asociado con los discursos neoliberales, con los discursos de la globalización, que pretenden en alguna medida disminuir la importancia y el valor del Estado-Nación. Y en alguna medida hay algunos argumentos que lo plantean, ha servido a la disolución de naciones, en el caso de Yugoslavia, y sobre la base de un debate étnico, había que mirar si es cierto o no, por detrás de eso hay unos intereses económicos, se disuelve una nación construida con un esfuerzo de la Segunda Guerra Mundial por el mariscal Tito, ¿no? Entonces, de todos modos, es un debate frente a eso que vale la pena considerar. Y el último es el problema de la multiculturalidad, de la pluriculturalidad. Es un debate de orden teórico y conceptual, es un debate teórico, y lo teórico tiene efectos prácticos. Uno mira actualmente que lo que permitió un viraje en la política de paz o en la política de seguridad en este país fue un cambio teórico también. Una cosa es hablar de que lo que vive el país es una amenaza terrorista, y otra cosa es decir que lo que se vive en el país es un problema de un conflicto armado interno. Son dos teorías distintas que se exigió un cambio teórico para poder hacer un cambio en la política pública, y eso ha tenido efectos sobre la vida de nosotros. No es lo mismo pues tener un grupo armado de 10.000 hombres, no hay cuántos, haciendo y deshaciendo en este país, a no tenerlo. Para que la política de paz fue también el producto de un cambio teórico, de la teoría de la amenaza terrorista a la amenaza del conflicto armado interno. O sea que lo teórico tiene efectos prácticos en la vida nuestra. No es tan gaseoso ni está tan ajeno a lo cotidiano que vivimos nosotros los colombianos, en general los seres humanos. Igualmente, a partir de los criterios, yo tengo como un referente orden teórico conceptual a Alicia Barabas del Instituto de México, del Instituto Mexicano de Antropología e Historia, y muchos de los planteamientos y las
apreciaciones que voy a hacer en el transcurso de esta corta intervención. ¿Cuánto tengo? ¿Una hora? ¿Cuánto ya voy? ¿Ya cuánto? Llevo 15 minutos, entonces tienen que tenerme paciencia y seguramente muchas cosas se van a quedar, como dicen ahí los escritores, en el tintero, pero bueno, vamos a iniciar el debate, porque es un debate bien interesante. Entonces decía, Alicia Barabas hace unos planteamientos bien interesantes respecto al concepto mismo de multiculturalismo, y lo señala como en tres, había que diferenciarlo en tres acepciones, casi en tres cuestiones diferentes, dice ella. La existencia de múltiples culturas, o sea que en un mismo territorio, en un mismo dominado por un Estado-nación, pues existen múltiples culturas que tienen formas de cosmovisiones, formas de entender el mundo, de relacionarse en la familia, etcétera, distintas. Porque a veces, obviamente, nuestra visión eurocentrista, ¿no? Católico, cristiana, judeo-cristiana, pues siempre pone lo bueno es eso y lo malo es el resto, ¿no? Los bárbaros y los salvajes son aquellos indígenas que encontraron aquí, los españoles, ¿no? Y lo bueno, lo positivo, lo progresista, obviamente lo judeo-cristiano y la democracia liberal, lo más avanzado y el referente para medir todo lo que hacen los otros seres humanos. Entonces, el primer concepto es la existencia de múltiples culturas asentadas en un territorio. El otro es una ideología de respeto y de convivencia de múltiples culturas, en otra acepción. Y el otro también puede entenderse como una política implementada por los gobiernos en la perspectiva de garantizar derechos y garantías de lo que podríamos llamar las minorías étnicas, o los grupos que no pueden llamarse minorías étnicas en sentido estricto, pero cuando hablamos de los pueblos originarios, ¿sí?, teníamos que referirnos no a lo multicultural, sino, dice Alicia Barabas, a lo pluricultural. Los pueblos originarios, que obviamente tienen una historia, que tienen un arraigo en el territorio, que defienden ese arraigo y conciben la tierra de una forma distinta a como lo conciben, comillas, la cultura civilizada occidental, cristiano, católica, etcétera, etcétera, etcétera. Y un poco se expresa en las luchas que libran, por ejemplo, los indígenas del Cauca, que entienden la tierra como parte misma de su vida. Es connatural a su vida, la tierra. Distinto como lo conciben de pronto los Mosquera Chaus o las demás familias que usurparon el territorio en el Cauca y que tienen otra connotación en el marco de ser un medio de producción, en el marco ni siquiera del capitalismo, porque muchas veces predomina también en el Cauca una estructura feudal, ni siquiera capitalista, feudal, de explotación de la tierra. Y decía anteriormente que partimos de una inquietud intelectual. Nosotros estamos trabajando en el movimiento sindical, hicimos un trabajo sobre el sindicalismo en el sector educativo y su incidencia en los derechos, garantías y libertades de niños y niñas adolescentes, en la política pública educativa y en la educación como un derecho fundamental. Bueno, empezamos por ahí, estamos mirando desde la perspectiva que decía económica, ¿cierto?, de la teoría un poco de la lucha de clases, ¿no? Y miramos igualmente otros procesos de organización sindical, estamos mirando un poco el proceso de sindicalismo en el sector estatal, algunas movilizaciones en el sector agrario, y nos interesó pues mirar un poco, ir pasando de estudiar eminentemente el sindicalismo, ir pasando a estudiar los movimientos sociales, que no necesariamente están articulados o relacionados con asuntos de orden económico, como son los sindicatos. Y en ese marco encontramos varias experiencias interesantes. Uno, algunas organizaciones de mestizos, ¿sí?, de campesinos, etcétera, que luchan por la preservación del medio ambiente, incluso inconscientemente, del agua como recurso fundamental. Una experiencia interesante en Pisba, donde una asociación de usuarios de acueductos minerales luchan por los títulos en esta zona. Por la experiencia interesante del municipio de Piedras, especialmente la vereda Doima, que tiene una resistencia contra la explotación del oro. En el proyecto de Cajamarca, que quiere someter y destruir el medio ambiente en esta región importante del país de frutos agrícolas. Entonces encontramos otras expresiones, y también encontramos otras expresiones de grupos
raizales que luchan por sus derechos. En San Andrés, la lucha por el problema del agua como derecho fundamental, dadas las dificultades que tiene, ellos no han enfocado su lucha por otros caminos. Igualmente, multiplicidad de organizaciones afro que asentadas en territorios distintos como Bogotá han venido defendiendo los derechos, ¿sí? Han venido defendiendo la educación propia, la salud propia, y creo que vale la pena recoger estas experiencias y consideradas en el contexto de toda la movilización social colombiana por la democracia, contra el modelo neoliberal, por mejores condiciones de vida, ¿sí? Porque necesariamente considerar lo multicultural es un asunto clave en la perspectiva de definir una política pública que respete los derechos, que reconozca las diferencias, porque una cosa que identifica a los seres humanos es que somos diversos. Un asunto fundamental. Hay diversidad aquí, desde el punto de vista ideológico, político, desde el punto de vista de quién es afín a un equipo de fútbol, etc. Pero no por eso nos vamos a matar. Y está al punto de que hay una serie de culturas ancestrales que tienen una experiencia, que tienen un manejo del territorio, que es una apropiación histórica del territorio, que es preciso reconocer y garantizar por medio de las formas que tiene el ordenamiento jurídico colombiano, que es desde las normas de carácter constitucional o legal y las políticas públicas. Entender que una cosa es el mundo formal del derecho, que en el marco de la Constitución plantea garantías para todos los ciudadanos sin discriminación de raza, sexo, condición social, y otra cosa es el mundo real. Como decía Montaña Cuellar, una cosa es el mundo formal, de lo jurídico, y otra cosa es el mundo real. Entendiendo que también nuestro país es un país que predomina mucho lo que llaman los juristas del fetichismo jurídico. Creer que los problemas de carácter social, político, étnico o cultural se resuelven expidiendo una ley. Entonces así se resuelven las cosas, entonces hay que expedir una ley para resolver los problemas sociales. Y muchas veces la ley se queda en letra muerta porque los problemas sociales siguen muchas veces más agravados por leyes que incluso son contradictorias, conflictivas y que generan, no resuelven, sino que generan muchos más problemas. Experiencias importantes a tener en cuenta en el contexto universal frente al problema de políticas multiculturales. Una de las primeras experiencias importantes del Canadá. El Canadá tiene dos comunidades nacionales, la anglo y la franco, ¿cierto? Los anglófonos y los francófonos. Eso generó ya de por sí en una nación una problemática. Hubo un intento incluso de un referéndum que permitía, que intentaba separar las dos naciones, que definitivamente pues fracasó. Hay unos pueblos originarios en Canadá, pero hay otro problema que se le pone también a Occidente, que es el problema de los inmigrantes. O sea, ¿cómo se va a tratar esas comunidades? Y el problema es que no hay país hoy en el mundo puro, monoétnico, si me permiten el término. ¿Sí está bien? ¿Sí está bien? No hay un país. Francia es un país que tiene una multiplicidad de pueblos, de culturas, de formas de entender la sociedad, de formas de relacionarse con el Estado, de formas de ver el papel de la educación. Y Canadá pudo, digamos, es una experiencia interesante como en una política pública incluyente intentar resolver el problema de los anglos, los francos, y el problema de las comunidades aborígenes y los inmigrantes. Digamos, uno de los países que hemos avanzado en alguna medida en esos asuntos. En América Latina pues la cosa es bien complicada, es un desarrollo asimétrico. Una cosa es Brasil. Brasil es un país que más o menos tiene el 4% de los habitantes son comunidades indígenas, pero son pequeños grupos, pequeños núcleos de comunidades indígenas. Y ha procurado integrarlo, pero allá hay otro factor, una herencia lusitana, distinta a la hispánica, y una población afro que más o menos son casi 200 millones de habitantes, de los cuales más de la mitad son de origen afro-brasilero. Y ha habido, lo económico vuelve y juega, porque la mayor parte de a pesar de que los gobiernos de Lula hubo un avance en superar la pobreza, hay sectores marcados también por su etnia,
por su origen racial, etcétera, que son los que están marcadamente discriminados en la sociedad. Los niveles de pobreza especialmente están en los indígenas y en la población afro, y la población mestiza, la población blanca, también de inmigrantes, porque también hay alemanes, una comunidad grande de alemanes, de asiáticos, es decir, lo multicultural, es decir, se convierte en un reto, obviamente para Colombia y para América Latina. ¿Cómo lo vamos a tratar? Brasil ha dado pasos interesantes, y distinto a Bolivia. Sí, Bolivia hay una resistencia de tiempo atrás de la comunidad aymara, por ejemplo, que era la principal, ¿sí? Y logran unos avances de la Constitución del 2006, la reforma constitucional del 2006, que reconoce un país multicultural y pluriétnico frente al modelo hegemónico de sociedad mestiza que predominaba desde la revolución del 54, que negó fundamentalmente la existencia de los indios. Bueno, y otra experiencia de Argentina, Chile, terrible, por ejemplo, con el pueblo mapuche, terrible, son los parias de la sociedad, una discriminación total en un país que se cree europeo. En Colombia, obviamente, son evidentes los problemas del movimiento indígena, de la lucha por las reivindicaciones sociales y el reconocimiento del territorio y el reconocimiento de garantías del Estado colombiano hacia ellos. Es decir, que realmente, dado el proceso histórico de marginalidad que hemos vivido en Colombia, en América Latina, se requiere realmente un debate serio frente a este asunto que tiene efectos prácticos en la felicidad o no de miles de colombianos, afros, raizales, pueblos originarios, ¿sí? Y mestizos, que también tenemos obviamente problemáticas que se articulan con esa lucha. Muchas gracias. Tenemos ahora a la doctora María Isabel Córdoba Paneso, abogada de la Corporación Universitaria Republicana, quien nos hablará cultura afro y política pública en Colombia. Buenas noches para todos y todas. Aunque dicen que la lengua española prohibió decir todos y todas, la academia, gracias por la corrección. Yo no entiendo porque yo soy femenina y los hombres son masculinos. Entonces ahí no entiendo, pero seguiremos luchando y diciendo todos y todas. ¿Estamos de acuerdo, mujeres? Sí. Ah, bueno. Un saludo muy especial para la mesa y a ustedes. Un saludo de bienvenida. Hoy yo quiero agradecer a la Corporación Universitaria Republicana por este gesto que, además de ser el primer foro de multiculturalidad, cayó en una ocasión precisa y perfecta. Estamos en el mes, ¿alguien lo sabe? El mes de la afrocolombianidad es el mes de mayo. El 21 de mayo se conmemora, no se celebra, se conmemora la abolición de la esclavitud en Colombia. Ustedes ya saben todo ese cuento, una historia mal contada, pero nosotros no nos vamos a quedar ahí. No vamos a hacer recorderis de lo malo, ¿cierto? Lo malo se olvida. Yo en este momento tengo la responsabilidad de hablarles de multiculturalidad, pero enfocada a la etnia afro. Y yo empecé planteando una pregunta para ustedes y para la mesa. Dice, ¿cómo se están aplicando los principios y derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política Nacional, los convenios internacionales firmados y ratificados por Colombia
en el caso de los grupos étnicos. En mi caso, ya se pueden imaginar, ¿cierto? Afro. Desde ese contexto, yo les quiero hablar primero enfocándome a unas definiciones. Vamos a hablar, bueno, primero vamos a hablar de unas palabras que dijo una persona muy importante en el país, ya fallecido, el maestro Gaviria. Él en una ponencia que se refirió frente a la pluriculturalidad, dijo unas palabras muy asertivas. Dijo, el constituyente colombiano de 1991 resolvió diseñar un Estado muy distinto al que se encontraba plasmado en la Constitución de 1886. Todos conocen qué sucedía en esa Constitución. Desde su artículo primero, nuestra nueva Constitución presenta a Colombia como un Estado pluralista. Es así como, por ejemplo, en el artículo 70, que es una pieza clave de nuestro ordenamiento constitucional. Muy bien. No son de cerca. De nuestro ordenamiento constitucional se consagra el derecho a acceder a la cultura y se obliga al Estado a tratar ilustradamente a todas las culturas que conviven en el país. Vayan poniéndole atención a estas palabras de un fallecido muy sabias. En este mismo orden de ideas, el artículo 246 establece la autonomía de las autoridades indígenas para administrar justicia de acuerdo con sus costumbres, pero dentro del marco de la Constitución y las leyes. Esta, al igual que otros ejemplos de normas constitucionales, han sido objeto de una hermenéutica interesante por parte de la Corte Constitucional. Avanzamos, por favor. La definición de cultura para llegar a multiculturalismo. La definición de cultura. La cultura puede considerarse como una suma de creencias, percepciones del mundo. ¿Ustedes están de acuerdo con esa definición? Esa es mi pregunta. La cultura puede considerarse como una suma de creencias, percepciones del mundo. ¿Están de acuerdo? Pónganle atención. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? La cultura es como cada cual ve su mundo. Es como cada quien practica el mundo. Es como cada quien convive en el mundo. Es como cada quien se comporta en el mundo, pero dentro del marco de un grupo, de una sociedad. Eso es cultura. Seguimos, por favor. Hablamos de pluriculturalidad. Se le denomina a la coexistencia pacífica e interrelacionada de diversas culturas en el seno de la sociedad. Eso es pluriculturalidad. Como nos relacionamos todos y todas, teniendo en cuenta que cada quien puede pertenecer a una cultura, pero nos respetamos, nos consideramos, nos aceptamos y convivimos pacíficamente. Pasamos, por favor. La multiculturalidad es cuando diversas culturas se encuentran en una comunidad más amplia. Puede hablarse de una situación en donde existe un proceso de multiculturalidad en la que se detectan lenguas, costumbres. En esta multiculturalidad caemos a lo que está pasando y estamos viviendo todos y todas, la globalización. Estamos viendo esa homogenización de cultura. Eso es multiculturalidad. Una multiplicidad de culturas que se van unificando a través de los medios de transportes, a través de los mecanismos del sistema, porque ustedes se dan cuenta que hoy estamos aquí, mañana estamos en Europa.
y estamos practicando y aportándole a la cultura europea a través de nuestras costumbres, a través de nuestra religión. Y los ejemplos son cuando ellos vienen aquí. Ustedes pueden ver que mientras nosotros bailamos de una forma, ellos bailan de otra, pero cuando se van, ya bailan como nosotros. Se llevan nuestra cultura, cómo bailamos, cómo interlocutamos entre nosotros, cómo nos queremos entre nosotros, y se aterran de cómo es la cultura nuestra. Avanzamos. Hay unos fundamentos esenciales del multiculturalismo que se pueden sintetizar en 3 pasos. El primero es la aceptación de las diferencias culturales, étnicas, religiosas, costumbres, de vestuario, de todo eso. Esa aceptación. El segundo es la defensa y reivindicación explícita del derecho a la diferencia. Ahí entramos nosotros. Esa reivindicación de la población afro. Ese respeto que se debe tener por la diferencia, por esta raza, por este color, que no fue un sorteo. Nadie pidió ser negro, nadie pidió ser mestizo, nadie pidió ser indígena. Por eso debemos aceptar la diferencia. Como solo tengo 15 minutos, vamos a entrar a hablar de política pública en Colombia. En Colombia, a pesar de que nuestra Constitución del 91 es garantista, participativa, representativa, nuestra Constitución al pueblo afro le está debiendo. Porque a pesar de que está plasmado ahí una letra, no se está desarrollando ni se están aplicando políticas públicas de reivindicación para esta comunidad, para este grupo étnico. Yo en este momento quiero manifestar que la ONU, a través de una investigación, demostró que la región pacífica había retrocedido 15 años. Entonces, ¿ustedes creen que esa constitución garantista, representativa, practicadora de derechos plasmados en ella, está cumpliéndole a un grupo étnico que construyó y aportó para que este país fuese lo que es hoy? Esa es la pregunta. Da tristeza a nuestras comunidades en la región pacífica, y con una constitución tan hermosa, garantista de derechos. ¿Por qué sucede esto? Porque no hay políticas públicas claras, contundentes y específicas que garanticen los derechos de esos grupos étnicos que hacen parte de la pluralidad, multiculturalidad de este país. En Bogotá, por ejemplo, se han creado muchas normas, jurisprudencias que garantizan los derechos de la población afro. Tenemos el acuerdo 175, para que ustedes lo sepan, por el cual se construye la política pública de la población afro y el plan de acciones afirmativas. La política pública es el documento que dice cómo se deben aplicar las acciones hacia esta población. Y el plan de acción afirmativa es la carne, es el presupuesto que debe quedar para una política, porque la política es el discurso, es la letra, pero toda política debe llevar un plan de acciones afirmativas, pero no se cumple, no se cumple, y sigue la población sumida en la misma pobreza, la misma invisibilización y la misma discriminación. Tenemos un acuerdo, el 165. Si verdaderamente la Constitución dice
que es un país pluriétnico y multicultural, pues los afros mínimamente deben ser apoyados en su cultura. Pero la cultura de los afros no es solamente danzar. Hay un error gravísimo en pensar que es que los negros solo bailamos. Sí, sabemos bailar. Y cuando oímos el sonar de los tambores sale ese negro ancestral. Y a todos ustedes hoy me lo van a demostrar. Que ese negro ancestral que está ahí dentro, al sonar de un tambor sale. Pero no lo queremos aceptar, lo rechazamos. ¿Y cómo lo rechazamos? Cuando llegamos a los espacios de participación y toma de decisión, aplicamos el racismo, aplicamos la exclusión y la invisibilización contra la población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera. La Constitución del 91, no hay que negar que sí dio garantías, porque en la de 1886, el negro y el indígena eran considerados salvajes. En la del 86, en esta Constitución ya no. Pero no se puede quedar la Constitución en letra muerta. Hay que construir políticas reales en donde en este país pluriétnico y multicultural todos nos sintamos aceptados, todos nos sintamos que hacemos parte de esta diversidad étnica. Todos ustedes ancestralmente pertenecen a la raza negra. Todos y todas. No se dejen engañar con lo que nos trajeron los españoles, que tampoco son blancos porque también fueron colonizados, de que somos blancos, que hay blancos, que hay negros, que hay indígenas. No es cierto. No es cierto. Somos unos más claritos que otros, o ustedes los que se consideren blancos. Porque yo soy negra. Entonces los que se consideren blancos los están engañando y les robaron la platica. Les robaron la platica. Porque hasta que no se descubra otra Eva, todos somos negros. Y decía el doctor Henry de los pueblos primarios, indígenas en Colombia, negros traídos de África. África es la patria madre. Y como aquí hay muchos que van a ser gobernantes, que yo sé que van a estar en la toma de decisiones, hay que aplicar la Constitución. Inclusión para todos, respeto por la diversidad y la multiculturalidad es lo que enriquece a un país. Muchas gracias. Ahora nos va a acompañar la doctora Giovanni Vergara Campo, estudiante de la especialización en Intervención y Gerencia Social de la Corporación Universitaria Republicana. Mujer lesbo-feminista, disidente de género. Buenas noches a todas y a todos. Mi nombre es Jonadis Vergara. Estudié acá trabajo social y sigo estudiando acá la carrera de intervención. Yo les vengo a traer un tema muy interesante, muy transversal a todas y a todos, que es el tema del lesbofeminismo y las disidencias de género, que me imagino que más de una y más de uno ha escuchado aquí algo sobre el tema. Bueno, algo, así sea del feminismo, lo he escuchado. José. No, así es. Voy a mostrarles un videito aquí pequeñito de 2 minutos para que hagamos. Imaginemos una persona. Imaginemos que tiene un gato, pero en realidad siempre quiso tener un perro. Tiene sobre la mesita una foto con sus papás que le tomó una prima un día que hubo un asado hace muchos años. La herencia que le dejó su mamá
su amor por las plantas. A sus amigos les heredó el gusto por cualquier música, aunque no cualquier libro. Imaginemos que le cuesta trabajo levantarse temprano o madrugar. Apaga varias veces el despertador, por eso a veces se hace tarde. Su closet es un desastre. Tiene un coche con fotos de toda su vida, amigos, amigas, parejas, amores perdidos, encontrados. También una que otra medalla, trofeo, diploma. Considerar eso sí nunca fue una de sus virtudes. Le encantaría ser su propio jefe y no descarta la idea de tener un hijo o ella. Ahora imaginémonos que esta persona es LGBT o heterosexual. Este video, gracias a Colombia Diversa y a varias organizaciones que me ayudaron. ¿Cómo será? Este video nos invita un poco a la reflexión de que las personas, a pesar de las múltiples diferencias, pues la gran mayoría somos iguales y tenemos multiplicidad de derechos, tenemos multiplicidad de culturas, tenemos una gran variedad, ¿cierto?, de imaginarios, bueno, etcétera, etcétera, como ya lo había explicado antes. ¿Cuál es su nombre? Esta vez. No, yo les vengo hoy con un tema muy interesante que es, como les dije, el lesbofeminismo y disidencias de género. Siguiente, pues. ¿Atrás? Ahí. Estos conceptos que obviamente todos sabemos en la cotidianidad, sexo, hembra, macho, intersexual, que todos sabemos que es intersexualidad. Las personas que nacen con un sexo ambiguo, que en el momento de nacer nacen con una clasificación, ¿no? Hay 64 clases conocidas hasta ahora, de las cuales ya sea disforia de género, ya sea un sexo ambiguo, ¿cierto? Esas son las personas que nacen con un sexo intersexual, son aquellas personas. Una de las más conocidas de la intersexualidad son los hombres que nacen con glándulas mamarias y mujeres que nacen con mucho vello púbico. Bueno, hay mucha multiplicidad de estas clases de intersexualidad. La identidad de género, que es aquella construcción social que tenemos los seres humanos a medida de los contextos, ya sean familiares, ya sean sociales. Es como nos vamos criando desde pequeños y pequeñas en la sociedad, ¿cierto? Y nos ponen en unos roles, ya sea masculino, femenino o transgenerista. Las personas transgeneristas son las personas que transitan de un género masculino a un género femenino, o de un género femenino a un género masculino. ¿Por qué? Porque ellos no se encuentran, o ellas no se encuentran conforme con ese género hegemónico, que nos presentan históricamente, ¿cierto? La iglesia, la sociedad, donde entran los roles masculinos, donde entran los roles femeninos. Estas personas transgéneros rompen con esa cultura, rompen con este paradigma y comienzan a transitar en estos géneros de manera continua, periódica, ya sea de manera permanente, ¿no? Que son las mujeres transformistas, transexuales o etcétera. Las orientaciones sexuales es el gusto erótico, se ha destacado mucho por la unión de todos los sectores, ¿no? Sabemos que hay una multiplicidad en estos sectores, de que hay unas lesbianas que son más machorras, otras que son más femeninas, otras que son... Sabemos que hay hombres gays que son más femeninos, que son un poco más masculinos, que no salen de closet, etcétera, etcétera. Hay una gran multiplicidad, ¿cierto? Una gran multiplicidad de los sectores en tema de cultura, además que los sectores LGBTI atraviesan, ¿no? Hay una trazabilidad de todas las poblaciones, desde niños, se han identificado desde niños de 3 años hasta adultos que dicen a los 60 años, no, yo quiero ser un hombre gay,
Así como que, y toda la diversificación que tiene Bogotá específicamente en todo el tema de multiculturalidad. Entonces, por ejemplo, yo trabajo con la política pública LGBT y yo he identificado grupos afrocolombianos que tocan muy bien la gaita, que tocan muy bien el tambor, que exigen a la hora de participación, exigen derechos y se hacen notar. O sea, no solamente es llegar a tocar y hablar, sino que se hacen notar. Y así pasa con muchas de las culturas aquí en Bogotá, de los sectores LGBTI, que siempre, pues desde la diferencia hay una unión que pues caracteriza esta lucha, ¿no? Muchos decían, pero bueno, ¿y por qué también marcha? Otra de las formas de mostrar esa gran diversidad de culturas de los sectores LGBTI es, primero, la unión, que ya la mencioné, y segundo, es la facilidad de hacerse pronunciar en los espacios de participación, como las marchas, los cabildos, porque de ahí se construye la política pública, de ahí nace esa civilidad de derechos, que es mediante una alcaldía se reúnen todas aquellas colectivas diversos que hay y dicen, bueno, señor Lucho Garzón, desde entonces, por favor, necesitamos una política pública que garantice nuestros derechos aquí en el Distrito de Bogotá, y de ahí nace, y obviamente la política acoge toda esa gran variedad de cultura, acoge toda esa gran variedad de diversificación de personalidades, etcétera, etcétera, y si se plantea en el papel, que como lo decía la compañera y el profe, muchas veces queda muerta, sí, pero acá en Bogotá tenemos la gran facilidad, por lo menos, de tenerla y de sentarnos a participar y a dialogar. La política... Listo. Ya la política pública, pues el acuerdo 371, se crea en el decreto 149, crea la subdirección por asuntos LGBT, que es el que territorializa la política pública acá en el Distrito de Bogotá. El lesbofeminismo, que significa resistencia lesbiana cotidiana en movimiento. Sabemos que hay más movimientos, hay transfeminismos, hay muchos más movimientos, pero yo me pongo en este porque pues es lo que me toca. Aquí tengo los libros de referencia un poco, y el lesbofeminismo es como rechazar un modo de vida obligatorio en una forma de decirle no al patriarcado. Es básicamente una forma distinta de amar y de participar, ¿sí? Es como decirle no al patriarcado. Aquí estamos las mujeres lesbianas y feministas que no pertenecen a la hegemonía y al amor, ¿sí? que es la heterosexual, que va con estas reglas, ¿no? Esta postura como que atraviesa otros caminos, y es lo que le apostamos. Aquí está como uno de los primeros movimientos de mujeres, en 1969, siguiente. Como la fuerza política que tiene, que no es solamente participar por participar, sino también el feminismo y el multiculturalismo, que la autora Seila Benavid me dice que nosotras las mujeres lesbianas, feministas, heterosexuales, de todas las identidades, debemos no solamente tomarnos el espacio público, sino también tomarnos el espacio público y el privado como una incidencia política. Gracias. Vamos con estudiante de sexto semestre, Facultad de Derecho, Corporación Universitaria Republicana. En ese marco de diversidad de puntos de vista distintos, invitamos a David Leonardo Romero Díaz a que presente su ponencia. 15 minutos, David. Invitarlos, finalizando el evento, tenemos una sorpresa musical, folclórica. El grupo Estero nos va a acompañar con unas interesantes, lindas, hermosas algadas, ¿no? De piezas musicales. Entonces esperamos que estemos hasta el final de la sesión. Una cortesía de la abogada María Isabel. Muy buenas noches. Aparte de que también soy estudiante de Derecho, también soy diseñador gráfico.
entonces manejo de pronto diferentes aspectos a los jurídicos, ¿sí? Porque van a decir, venga, porque va a hablar de culturas urbanas. Bueno, el tema que les voy a exponer es buscar la identidad de las culturas urbanas. Nos tenemos que transportar en el tiempo. Hubo dos antecedentes históricos, como la Segunda Guerra Mundial y como la Guerra Fría, que transformó a la humanidad. Acá en Sudamérica apareció desde la Operación Cóndor. Bueno, la Operación Cóndor fue lo que los gobiernos capitalistas comenzaron a manejar la política interna de nuestro continente. Un antecedente en nuestro contexto fue que en Argentina, como en Chile, hubo golpes de Estado, como cuando derrocaron al presidente Allende y llegó Videla en Argentina. Es muy duro, también soy estudiante y veo a la gente acá, uy, qué pena con usted. Bueno, yo les vengo a hablar de culturas urbanas, pero toca hacer un poquito de reseña histórica, ¿sí? Porque no sé si lo puedo catalogar tristemente o nosotros como colombianos cogemos todo lo de las redes, y antes que no habían redes, no habían medios de comunicación, lo cogíamos de la gente que iba a otros países y lo traía acá. Ese era como el modus operandi de nosotros. Ahorita pues la globalización de los medios, ya uno no se tiene que transportar a otros lados para transformar y tener su propio estilo, porque las culturas urbanas son su propio estilo. Todo el mundo escucha, por ejemplo, el rock en español nació gracias a las dictaduras en Argentina y en Chile, porque acá en Sudamérica, en la Patagonia, gracias a esas guerras después del posconflicto de la Segunda Guerra Mundial, los ingleses vinieron a mirar acá el territorio en Sudamérica. Un presidente antes de la dictadura de Videla, se llamaba el presidente Onganía, hizo como unas medidas de proteccionismo en Argentina. ¿Cuáles fueron esas medidas? No escuchar música de otros lados, o sea, de Inglaterra más que todo, como los Beatles, los Rolling Stones, y entonces promulgó, comenzó a darle más enfoque a las bandas nacionales. El otro contexto también, que siempre en la dictadura manejan también bajo cuerda muchas vainas culturales. Ahí eliminaron muchos pueblos, en Uruguay a los charrúas, y en Argentina a las minorías de lenguas europeas la radicaron literalmente, porque venía mucho migrante de Europa, italiano, pero entonces hicieron que la lengua española tuviera más fuerza. Bueno, este tema de las culturas urbanas comienza desde Argentina a expandirse por Chile hasta nuestro país. Acá en los años 90 comenzó a darle mucho auge. Sí venían con bandas, pero no les daban mucha publicidad, como no sé, la gente de mi edad sabe que los Rock al Parque manejó mucho ese estilo de darnos una fuerza, un poder, porque había gente que anteriormente, pues ya hay mucho, no sé si acá en el auditorio hay generación que manejó el cassette. Anteriormente... Sí. Nosotros hablamos del cassette, pero ya hay jóvenes de 16 años que nunca vieron el cassette. No, bueno, entonces como estos hechos de como que la comunicación entre las personas, de que nos traían como la información,
eso dio que la gente se especializara en ciertos movimientos. Por ejemplo, acá en Colombia, los Rock al Parque se fue cogiendo mucha fuerza por las políticas internas. Los alcaldes comenzaron a mirar que era un espacio para los jóvenes, que era como de bajo presupuesto y que ellos lo hacían como nosotros lo denominamos HTML, hazlo tú mismo, ¿sí? Pero entonces eso fueron políticas internas estímulos de nuestras alcaldías para desarrollarlo. Ahorita ven que Rock al Parque se ha desarrollado y no sé, creo que es el segundo festival acá en Sudamérica, el más importante después de Brasil, y es un festival gratuito, pero nosotros como contribuyentes, como población, lo pagamos. La gente mira que dice que no sale del bolsillo nosotros, pero sí, uno tiene que pagar los impuestos y con eso traen muy buenas bandas. La gente, no sé, no ha manejado como el conformismo a este aspecto. Bueno, otro aspecto de las culturas urbanas acá en Colombia es el barrismo. El barrismo es otro modelo que nos trajeron, como lo que yo les digo, es copy-paste colombiano, como el rock. El rock también era inglés, pasó por Argentina. El mismo recorrido del barrismo se está implementando y se ha implementado, porque primero fueron los hooligans y ellos le metieron ideología después de la guerra mundial y de la Guerra Fría, socialistas, comunistas contra capitalistas en un derbi regional. Por ejemplo, en las dictaduras de Argentina, no sé si hay un jugador muy conocido que se llama Carlos Tevez, le dicen el Apache porque en la dictadura de Videla, cuando pasaban los militares allá, la gente de ese pueblo, de ese pueblo, de esa villa, qué pena, de esa villa comenzaban a arrojarles materas y les pegaban en los cascos y eso fue un conflicto. Entonces, por eso se llama eso el barrio Apache, pero tiene un contexto histórico. Entonces, el barrismo también maneja su ideología política, no es normal. Por ejemplo, acá, no sé, en todo lado hay desigualdad social, no nos podemos mirar que Venezuela, que Ecuador, no, en todo lado, porque hay malos dirigentes como pésima población. Porque pan y circo, si le meten fútbol, si le meten la novela, no le dan la capacitación a la población para que surja, porque pues manejar un pueblo ignorante es más fácil que manejar un pueblo culto. Por eso uno va y mira los pueblos como los países nórdicos, que son sumamente desarrollados, que ya parece decir, no sé, si han leído los libros de la Antártida y de la Atlántida, que eso se asemeja a una cultura así, a un desarrollo. El problema que hay de las culturas urbanas es que las copiamos y nos demoramos 20 años en cogerlas bien. El barrismo en Argentina se manejó como una vaina, como un grito desesperado en las dictaduras. Hay muchas, no sé, en Rosario hay un clásico de 2 equipos de fútbol que se llama Rosario Central y Newell's Old Boys. De allá es el conocido este escritor Fontana Rosa, no sé si lo conocen, y entonces allá también se maneja mucho la cultura sobre el socialismo, y lo que implementaron en la cancha, las barras, es un carnaval, pero ya también se metió algo político. Acá, por ejemplo, acá en Colombia, lo que vamos es como más, cogimos el barrismo como tal, pero sin ideología, sí, toda la razón. Acá ya se están manejando mafias y con las políticas que tienen nuestros gobernantes, de que, por ejemplo, por respeto, yo soy hincha de un equipo, voy cuando tengo tiempo a algún estadio, pero entonces acá hay unas medidas de que toda la gente que va al estadio es criminal, y no, hay gente que le gusta el deporte por pasión, por verlo, por hobby. Acá, ¿qué es lo que pasa? Que tristemente los gobernantes no se montan, qué pena, de pueblo, no miran la problemática. Por ejemplo, ir a un estadio con la familia, anteriormente
todo el mundo podía ir en los 80, en los 70, lateral sur y lateral norte eran gradas gratis. Por ejemplo, mi familia, mi ascendencia es de la costa. Ellos me decían que entraban parrandas vallenatas y entraban a comer, a compartir. Ahorita no, ahorita ya pasó como de algo tan tradicional, una costumbre, pasó a una mala cultura. Entonces, pues, con esto, esta es mi mi exposición sobre las culturas urbanas, así es que digamos con poquito tiempo, pero muchísimas gracias. Bueno, le agradecemos a Leonardo, estudiante de la Facultad de Derecho, que pues trae los primeros pinitos aquí como conferencista, realmente interesante las propuestas y sobre identidades urbanas y culturas urbanas. Hay muchas cosas, una foto inicial que da el compañero David Leonardo frente a un asunto interesante que habrá que profundizar. Vamos a entrar a la ronda de preguntas, estamos los panelistas para que pues, inquietudes, preguntas, ojalá sean inquietudes o sean preguntas, no intervenciones, porque obviamente el tiempo ya nos está un poco exigiendo llegar al auditorio, etc. Entonces solicitamos preguntas y no intervenciones. Entonces, honorable auditorio, tiene la palabra. Voy a dirigirla a uno o a todos los panelistas que tuvimos la oportunidad de dar algunas ideas aquí en este panel. Para la profe. Todo clarito. Bueno, creo que le va a dar un estímulo ahí a las preguntas, ¿no? Un libro de los periodistas. Bueno, pensé que era una motivación. Bueno, tiene la palabra ya. Compañero, nombre. José Antonio Torres, buenas noches. José Antonio. Digamos que prácticamente trabajador social egresado de acá de la universidad y actualmente pues curso la especialización con la profesora, cursé un módulo con la especialización de la profesora Doris Parras, con un enfoque muy amplio y objetivo de lo que es la política internacional, ¿no? Entonces la seguía yo con sus artículos en la Gaceta y en sus casas, en clase. Entonces la pregunta era, todas estas causas, digámoslo así de alguna manera, y unidades de procesos populares de nuestros hermanos, los afros, el sindicalismo mismo, las causas, digamos, de diferencia y la diversidad sexual, y que acá tenemos la oportunidad de ver todas esas posiciones. La pregunta es la siguiente, profe: ¿por qué las causas, digamos, populares de lucha, de reivindicación de derechos, de visibilización, por qué son asociadas siempre a la izquierda o al socialismo, o que somos extremistas? ¿Por qué nos politizan, digámoslo así, desde el otro lado? ¿Por qué, digamos, dentro de esas dinámicas mismas, ¿no?, de reivindicación de derechos, por qué se asocian y se satanizan, ¿no?, todas esas causas? Digamos, por supuesto, la realidad es clara y esto surge desde, no estoy interviniendo, pero digamos, desde la calle del muro de Berlín, ¿no? Entonces la pregunta es Se va a plantear la pregunta, el profesor Doris Parra, y si otro panelista quiere intervenir a propósito del cuestionamiento que hace el compañero, con mucho gusto. Bueno, la pregunta realmente es muy interesante y pues se plantearía a modo de reflexión y inicio de respuesta que si uno mira históricamente, los derechos siempre han sido peleados, es decir, los derechos no se han dado, sino que han sido, llamémoslo así, conquistados. ¿Por qué? Porque siempre hay un ejercicio hegemónico del poder por parte de grupos que lo ostentan y que obviamente no quieren dejar la participación o abrir nuevos espacios a otros grupos minoritarios, en este caso, que reivindiquen esos derechos. Conclusión: la única forma, y la historia lo ha probado, en que se logra la reivindicación de derechos es a la fuerza. Esto ha tenido entonces connotaciones negativas, por supuesto, por parte de los grupos en ejercicio del poder, y se han ido asociando con esquemas, en este caso, de socialismo,
activismo, de protesta y pues en consecuencia se han satanizado. Yo también le quiero responder, porque mencionó los sapos. Todos, como dice Manu Chao, ¿no? Donde un mundo donde quepamos todos. Dijiste que tu nombre era José Antonio Torres. José Antonio. Toño. Así me dice mi familia, bien, gracias. Siempre estos movimientos los asocian a la izquierda o a revolucionarios, a terroristas. Ya ustedes saben por qué menciono esa palabra. Es porque desde la Revolución Francesa, si ustedes recuerdan, eso no fue tomando whisky en una mesa. La oligarquía no se sentó a una mesa a tomar whisky. Fue una lucha, y esa lucha no fue solamente por los derechos humanos, fue por los derechos económicos, sociales y culturales. Porque como ustedes lo saben, en esa época el transitar era imposible, porque estaban los vándalos, ¿cómo se llamaban? Los que tenían el ojo tapado. Piratas. Los piratas esperando para quitarles la mercancía, y entonces no se podía transportar de un país a otro. Y entonces nace ese movimiento para reivindicar esos derechos, y desde ahí hemos venido, por ejemplo, los afro, que somos una población entre comillas minoritaria en todos los países donde hay asentamientos afros, que pues nuestra descendencia es africana, y la de ustedes también, no se le olvide. Hemos tenido que guerrear los derechos. ¿Y contra quién guerreamos los derechos? Pues contra esa maquinaria de poder, que siempre cada día ellos quieren más y al pueblo lo someten. Muchas gracias. Y la palabra aquí, la compañera Joana tiene la palabra. Pregunta a quién. Yo quiero hacerle una pregunta a la investigadora. La primera Doris para. La doctora Doris, sobre un tema que siempre me ha tocado mucho en cultura, y no es con el ánimo de pronto de ser odioso ni nada, sino que siempre ha tenido una inquietud. Pero siempre ha tenido una inquietud. Pues desde el punto de vista de mi raza no discrimino a nadie, acepto y reconozco las diferencias, pero no entiendo por qué siempre que hablamos de multiculturalidad tenemos que hablar también de opciones sexuales. No entiendo qué tiene que ver una cosa con la otra, con una opción sexual. Y siempre he visto, históricamente, desde que se han hecho estos reconocimientos, lo asociamos, y yo no entiendo ni le veo. Yo soy abogada, yo también soy abogada, trabajo con las comunidades, me gusta mucho trabajar con las comunidades, como lo digo, no discrimino a nadie, pero no entiendo por qué se hace esa conexión. Como lo decía Jonades en el video, no tiene por qué hacerse, o no entiendo, la verdad no entiendo por qué, me gustaría saber. A la doctora. Sí. No, sí, yo entendí la pregunta. Bueno, desde la definición que hemos planteado en general, multiculturalismo está visto como diversas opciones de cosmovisión de la realidad, que rompe una mirada hegemónica que tiene que ver no solamente con la raza, sino con la preferencia religiosa, con la preferencia política, con la preferencia sexual, como una única forma que se debe imponer o como un deber ser que las sociedades han tenido. Desde esa perspectiva hoy, y el foro, digamos, partió de esa base, multiculturalismo implica una mirada abierta con diferentes formas, no importa las que sean, de comprensión del mundo. Es por eso que abordamos multiculturalismo así. Yo fui la que toqué como más el tema diverso, en el tema sexual. Yo pienso que salirnos de una cultura hegemónica como la eurocentrista, ¿no? Como estas culturas hegemónicas que nos vinieron a colonizar, que nos vinieron a imponer un montón de cosas acá,
salirse de una cultura sexual heteropatriarcal también quiere decir una reivindicación de derechos a la hora de ejecutar, ¿sí? Porque cuando tú dices yo me nombro lesbiana feminista, no es lo mismo decir yo soy negra pobre a decir yo soy negra, pobre y lesbiana. ¿Sí? El tema sexual quiere decir, claro, que atraviesa un montón de violencias. Solamente decir la palabra negra, solamente decir la palabra mestiza, solamente decir cualquier palabra que no vaya en el marco de la hegemonía eurocentrista, gringa o qué sé yo, atraviesa un montón de violencias en contra de. Entonces por eso fue como la alianza un poco de esa otra cultura sexual que tenemos diversa. Listo, le damos la palabra al compañero, nombre. Jimmy, pero vamos a cerrar con Jimmy porque ya van a ser las 8:30. No, a ver, cerramos con Jimmy. No excusa, pero de todos modos, nos cerramos presentando como Jimmy, dale. Gracias. Ahora sí, listo. La pregunta es para Joanes. Eres trabajadora social, ¿verdad? Bueno, mi pregunta va en dos aspectos. En materia estadística, no sé si tengas la información, ¿qué hay de la intersexualidad en Colombia? Y la otra inquietud va en este orden de ideas. ¿Qué es más sano? ¿Que los padres decidan o que el niño decida? Difícil, ¿no? Difícil, me pones ahí difícil la cosa. Pero no, yo no tengo ahorita como la estadística, como lo acabas de decir, porque actualmente en Bogotá, según la OMS y la Secretaría de Salud, nos dicen que hay 64 personas identificadas a corte de 2015. No se ha sacado corte de 2016, no se ha sacado corte de 2017. Son las personas que tienen un sexo ambiguo. Ambigüedad que no se clasifica en macho o hembra, sino que puede ser, sí, como que... Pero es que hermafroditas, aclaro, hermafroditas se le dice a las plantas y a los animales. A los seres humanos nos dicen intersexuales. Y no solamente es que tenga el pene y la vagina a la vez, sino que tiene una multiplicidad de cromosomas y otras cosas que dicen anomalías en lo corporal, en lo físico, ¿no? Que la única forma, bueno, como tú dices, el padre decide o la madre decide. Resulta que hay un caso en Medellín en 1994, que es el caso de Michelle, y Michelle nació con los dos sexos, ¿sí? Y a ella lo que hizo la mamá fue, no, yo quiero que sea una niña. Le cortan el clítoris pronunciado que tenía esta persona, y resulta que en la construcción, en la identidad del género que ella fue construyendo, ella no quería ser una niña, sino que quería ser un niño. Y resulta que, claro, demanda al Estado, ella demanda al Estado, ¿sí? Cuando era pues su construcción femenina, le hacen la reasignación del sexo, le ponen su palo y sus cosas. La cirugía la están haciendo en Santa Clara actualmente, hace como 3 años nomás, pero entonces a ella en ese entonces la hicieron allá en Estados Unidos y bueno, se gana la tutela, y por eso es que hoy en día, hace 3 años, es que se puede hacer una reasignación de sexo. Y otro punto muy importante es qué hacer. Entonces, cuando un niño o una niña nace intersexual, lo que se le debe consultar es con los encargados y las encargadas de estos temas para abordar estas temáticas. ¿Por qué? Porque puede que nos pase otra vez una tutela y nos pasen un montón de cosas que no garanticen los derechos de la niña o niña en su construcción de vida. Vamos a dar una última intervención aquí a la esperanza y terminamos por favor esta parte, rematamos, concluimos, hacemos una propuesta y damos espacio al grupo musical. ¿Quieren escuchar la música? Pregunta. Para mí todas las culturas tienen sus propios
homosexuales, sus propios gays, sus propias lesbianas, en fin. El hecho de culturas, la cultura negra, en concordancia con lo que decía aquí la hermana, nosotros tenemos unas condiciones históricas diferentes, ¿sí? Al igual que la cultura mestiza, ¿sí? Que la cultura indígena. Entonces, ser gay no es una cultura, ¿sí? Porque no tiene esas condiciones que tienen las culturas étnicas, ¿sí? O sea, la cultura étnica. El ser gay hoy día, por ejemplo, lo vemos como una población, más no como una cultura. Vamos, déjame bueno, a ver, termina ahí. Yo entiendo y creo que lo dije, es que no somos una cultura, pero hemos, en medio de la reivindicación de derechos, hemos creado cultura. No somos una cultura de base como son las poblaciones afro, roja o las poblaciones étnicas en total, pero hemos construido una variedad de culturas en medio de nuestra población. Y han aportado a la cultura. Pero vamos, no, escúchame, pero interesante las inquietudes, las preguntas, pero vamos a hacer lo siguiente. Primero, también un panelista, dos comentarios y cerramos. Dos comentarios y cerramos. Definitivamente el problema de la sexualidad es un problema cultural. O sea, no entiende uno qué es cultura, pues toda expresión, manifestación humana. El problema del vestir. Es un problema cultural. Las maneras como se puede comportar una mujer cuando cruza la pierna. Es un problema cultural. Entonces yo creo que estamos en la temática de la problemática, digamos así, de la población LGTBI debe marcarse un debate sobre la cosa de la cultura. Yo creo que en ese marco cabe en este escenario académico. El otro asunto, a ver, aquí se habló un poco del proceso de macartización que sufren los movimientos sociales, raizales, afros, de población original, etcétera, cuando lucha, se moviliza y plantea reivindicar derechos. O sea, hay mucho macartismo. Hoy el cuento es que todo es populismo, ¿no? Y uno puede hablar de la formalización laboral, de mejores condiciones de trabajo para los trabajadores, sino eso es populismo, ¿no? Uno no puede hablar de una reforma tributaria, ¿sí?, progresiva, que no grave a todo el mundo por igual, sino que grave la renta, que más tiene, más paga, ¿cierto? Sino que eso es populismo. Uno puede hablar hoy de reivindicar el mercado interno como condición fundamental para el desarrollo de la sociedad, sino que eso es populismo. Entonces yo creo que también toca tener cuidado con eso. En esa lógica sería interesante, profesora Doris, que pudiéramos mirar como tema de discusión para el próximo foro los movimientos sociales y la multiculturalidad o multiculturalidad y movimientos sociales. Porque me parece que, es decir, como lo decía la abogada Vanessa Ver, pues ella el compañero de trabajo social, aquí los derechos no ha sido donación de nadie. Los derechos han sido un proceso de lucha histórica de los pueblos. Lo popular ha tenido una incidencia en lo institucional. La Revolución Mexicana, la Revolución Rusa, cómo lo popular impactó fuertemente en las estructuras institucionales de los estados y en la ganancia o no de derechos para la población. Aquí no ha sido, como un discurso que escuché de un laboralista, el paternalismo estatal que entregó, el paternalismo estatal de las clases dominantes y de la iglesia que entregó derechos laborales. No, aquí ha sido la lucha de los trabajadores que ha logrado la jornada de 8 horas, el salario mínimo, etcétera, etcétera. Me parece que en ese sentido vale la pena plantear como tema de discusión para el próximo panel del próximo año movimientos sociales y multiculturalidad. O sea, cómo los movimientos sociales han desarrollado iniciativas en la perspectiva de alcanzar derechos y reivindicaciones. Les agradecemos mucho. Antes de irnos, por favor, la presencia de ustedes, a los invitados que son de la corporación, amigos de la corporación, estudiantes de especialización y de pregrado de diferentes programas, a los miembros de la mesa, que de una
participación activa. Esperamos seguir con esas temáticas que son de interés para el país, para la corporación y para su formación como académicos, y le damos paso al grupo Estéreos, que nos va a deleitar con unas piezas musicales bien interesantes. Maestro, por favor. Este grupo afrocolombiano es para que todos ustedes, todos y todas que llevan ese negro por dentro lo dejen salir. Escuchen el sonar del tambor y me darán la razón. Dele, maestro. Milan Camán, tenía Siliquiri, Anton P, Jessy África, Vale equipo América, Inimuinsi, Buyan Tukiletanu, Itotoya Nene, Kunor, Pi, Infumu, Kinkeye. Para nosotros es un honor estar aquí y honrando a mis maestros, a mis grandes maestros. Hay una frase que dice Sotakai Mame Bogotá. En lengua bantú significa cuando el sol nace en Bogotá. En este caso, cuando el sol nace aquí en la universidad. ¿Ok? Venimos de diferentes lugares. Venimos de diferentes lugares a rescatar la cultura, a rescatar la cultura, a rescatar la cultura, sacramento de unidad. A rescatar la cultura, a rescatar la cultura, a rescatar la cultura, sacramento de unidad. Este es el lamento del cultura, este es el lamento del cultura.
próximo tema necesitamos que nos acompañen con el coro. El coro dice, cuidado Arrullo vaya a faltar. 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 A ver. Mañana por la mañana. Cuidado Arrullo vaya a faltar. Mañana por la mañana. Cuidado Arrullo vaya a faltar. Arrullo vaya a faltar. Cuidado Arrullo vaya a faltar. Arrullo vaya a faltar. Cuidado Arrullo vaya a faltar. Arrullo me está pidiendo. Arrullo vaya a faltar.
Somos esteros del Pacífico. Aquí hay una fusión del Pacífico colombiano. Nos invitó la doctora Isabel Córdoba, una gran lideresa. Adicionalmente a esto, ella es chocuana. El maestro Plinio Hurtado en el Cununo es de Guapi, Cauca. El maestro Iber Gómez en la marimba es de Timbiquí, Cauca. Y aquí su humilde servidor es orgullosamente tumaqueño. Vamos, despedimos, maestro. El agradecimiento también al doctor Henry Bocanegra. Hay que complacer al público, el público es el que manda.